Un cordial saludo. Les habla el padre Óscar Pinzón, vicario para la pastoral de la diócesis de Duitama-Sogamoso. Y quisiera compartirles cómo durante este tiempo de pandemia, desde la coordinación del cine de nuestra diócesis, se han elaborado una serie de subsidios, de insumos, para ayudar a las pequeñas comunidades a que se encuentren, algunos a través de llamadas telefónicas, otros a través de la virtualidad y al principio de la pandemia, pasando los confinamientos, pues algunos se atrevieron a hacer esos encuentros en los salones parroquiales, en lugares mucho más amplios, incluso en los coliseos y en las escuelas veredales, las parroquias que tienen pues como esta realidad rural. Estos subsidios que se han hecho aquí desde la coordinación del cine son básicamente tres: encuentros fraternos. Luego hubo un segundo subsidio que se llamó Regresando al Amor Primero, y uno tercero que hemos sacado este año a propósito del año de San José, llamado San José Testimonio de Comunión. Nosotros sabemos de la dificultad de seguir manteniendo el esquema de la reunión de pequeña comunidad, que es bellísimo, evidentemente, que muchos laicos agradecen que no sea inventarnos cada vez que nos reunimos a ver qué vamos a hacer o cómo fluye, sino tener más bien esta guía que nos propone el cine para reunirnos, para encontrarnos, para tener un momento de oración, también un momento de catequesis, un momento de edificación espiritual, unos compromisos, y sabiendo que esto toma tiempo y que telefónicamente o virtualmente no se podía llevar a cabo el esquema como tal, pues decidimos elaborar estos materiales con los insumos básicos de oración, de reflexión, algunas citas bíblicas, algunas preguntas para meditar y unos compromisos evidentemente para orar y unos compromisos de acción social, sobre todo en este tiempo de tanta necesidad. Qué bello ha sido poder seguir a las pequeñas comunidades y poder sentir que en la diócesis, a pesar de la dureza de estos momentos, no solamente de la pandemia, sino también de esta efervescencia social, pues seguimos dando testimonio de comunión y de formación. Bueno, un saludo cordial y fraterno a todos los que nos vean a través de este audiovisual. Queremos compartir un poco la experiencia de la nueva evangelización en Gámeza. Con motivo de esta pandemia, pues realmente para nosotros ha sido más bien con motivo de seguir adelante, no paralizarnos, porque más que miedo hay que tener es fe y confianza en el Señor, en la Santísima Virgen, y creer que Él es el que guía a su pueblo y que quiere lo mejor para nosotros. Por eso nosotros hemos seguido vinculándonos a las comunidades, pues de luego con algunas precauciones, pero sin exagerar el temor o la desconfianza y la inseguridad. Seguimos ahí con el proceso como va, convocando personas, familias y ayudando a que todos sigamos las enseñanzas que se nos dan en los distintos módulos y en los distintos momentos: querigma, coinonía, vida nueva. Entonces ha sido fructífero tanto para unos como para otros. La parroquia no está muerta, está viva, sigue dinámica, sigue entusiasta, y los laicos están convencidos de que necesitan es conocer más a Dios, servirle a Dios, amar a Dios, a su prójimo, a sí mismos, y eso es lo que realmente nos ha dinamizado hasta el momento. De todas maneras, invitar a todos los que hacen parte de nuestra diócesis de Duitama-Sogamoso para que sigamos adelante. Hoy en día hay muchos medios, sea a través de la red o a través presencial, en cuanto a las circunstancias lo permitan. Muchas gracias. Muy buenos días, un saludo muy especial a todos los que hacen parte de la red de Nueva Evangelización, a los señores arzobispos, obispos, sacerdotes, a toda la comunidad, a las pequeñas comunidades, a los coordinadores, a todos los que hacen parte de este bonito sistema de Nueva Evangelización. Es un proceso maravilloso. Soy el párroco de Nuestra Señora de Belén, Boyacá, de la diócesis de Duitama y Sogamoso. Mi nombre es Pedro Hernán Sánchez Mejía. Voy trabajando acá 5 años larguitos y hemos comenzado este proceso
del Sistema Integral de Nueva Evangelización. Comenzamos haciendo una convocatoria abierta donde nos llegaron más o menos unas 70 personas. Comenzamos a hacer ese proceso del querigma, el retiro tan especial, nos involucramos en el proceso, tuvimos la experiencia maravillosa del retiro y salieron ya las primeras 6 comunidades. En ese momento salieron 3 comunidades urbanas y 3 de vereda. Y en ese momento seguimos luchando y seguimos trabajando a pesar de la pandemia y ya tenemos 9 comunidades, 6 rurales y 3 urbanas. Y es un bonito proceso porque se cumple el mandato de Jesucristo nuestro Señor. Ir por todo el mundo a anunciar el Evangelio y lo que nos dice también Aparecida, ser realmente misioneros de Cristo. Pero para ser misioneros hay que involucrarnos, hay que estar realmente inmersos en este sistema integral de nueva evangelización. Conocer el Evangelio, conocer a Jesucristo nuestro Señor. Él es que nos da la vida y a veces no podemos hablar si no conocemos este proceso. Es un proceso, no es como un evento, sino un proceso que tiene paciencia, pero que nos invita a conocer realmente la persona de Jesucristo nuestro Señor a través de las Sagradas Escrituras. El compartir con las comunidades una experiencia maravillosa, la edificación espiritual, escuchar al hermano, saber orientar también al hermano. Esos aportes maravillosos de estos hermanos nuestros, de los integrantes de las pequeñas comunidades, son muy valiosos. A veces nos creíamos los dueños de la evangelización, ¿no? El mismo Jesús los dice, necesitamos obreros. Y qué bonito donde hay personas jóvenes, donde hay personas adultas, donde hay personas que hacían parte de las diferentes hermandades, de las diferentes comunidades y los diferentes estatus, pongámoslo así, porque hay profesores, hay profesionales, hay campesinos, hay estudiantes. Es un proceso que involucra a todos y donde realmente le encontramos sentido al Evangelio, sentido a la vida, pero teniendo como base Jesucristo nuestro Señor y ese mandato misionero, ir a todo el mundo. En el sistema de nueva evangelización aquí en nuestra parroquia, pues nos frenó un poco ciertamente lo de la pandemia. Sin embargo, las comunidades no se desanimaron. Los coordinadores siguieron citando a sus comunidades, invitándolas a no parar, no dejar, porque la oración no tiene vacaciones y la vida cristiana tampoco. Entonces, desde la diócesis nos hicieron reuniones de capacitación, especialmente desde el mes de marzo, abril, mayo. Se formaron los ministerios de comunidad, catequesis y evangelización. Y la parroquia les ofrecía también una capacitación a estos integrantes de los ministerios. Y se les recordaba seguir trabajando los subsidios que nos proporcionaba la diócesis y que lo han hecho con mucha responsabilidad, con perseverancia. Las comunidades están activas, gracias a Dios, y gracias a la buena labor de quien coordina y de los integrantes convencidos de esta vida cristiana en la que se comprometieron en los retiros. Buenos días, en nombre de la Santísima Trinidad, iluminados por el Espíritu Santo. Durante la pandemia, mi comunidad Sagrados Corazones de Jesús y de María, que estamos integrados más o menos por 10, 12 personas, en nuestra pandemia pues no cesamos las reuniones porque el amor de Dios es inmenso para todos y nuestra fe va creciendo en una conversión para que Dios nos ayude a llegar a la santidad. Empezamos en marzo del 2020 la pandemia, entonces dimos un receso, pero que siguiéramos viendo los temas de vida nueva en sus casas cada uno, los trabajos que hacíamos, como era la acogida, el saludo, las oraciones de perdón al Espíritu Santo, de alabanza, la catequesis, la edificación espiritual, la lectio divina y también esas oraciones de unos por otros y cómo enriquecernos con la palabra de Dios, porque caminando en la nueva evangelización es
llenarnos de esa vida nueva, de esa palabra de Dios, teniendo la vida en nuestras manos, la Sagrada Biblia. Luego, entonces empezamos con las reuniones virtuales. Nos conectábamos para empezar con todos los subsidios que nos daba la diócesis de Duitama y Sogamoso en cabeza de nuestro obispo Misael Vaca Ramírez, que gentilmente nos mandaban esos subsidios, que fue el amor primero, donde habían unos temas de enamoramiento a Jesús y la vida de Jesús. Luego vimos, ahorita estamos viendo el testimonio de San José en comunión con la vida de San José, que lo ha decretado el Papa Francisco desde el 8 de diciembre hasta el año, todo venerando a San José. Y después empezamos a ver unas reuniones presenciales en el salón parroquial, pero con algunas compañeras tuvieron problemas de salud, entonces volvimos nuevamente a virtual, pero ahorita estamos pensando en volver a las reuniones presenciales para continuar con estos bellos conocimientos y catequesis de la vida de San José, patrono de la Iglesia Universal, donde nos enseña aquellas virtudes que él tuvo de fe, esperanza, caridad, la justicia, la prudencia, todas esas virtudes que él nos enseña y cómo debemos caminar en familia, en nuestra parroquia Nuestra Señora de Belén. Mi experiencia en esta pequeña comunidad de la Santísima Trinidad ha sido muy bonita porque hemos estado conectados siempre, hemos estado en reunión, primero estuvimos por medio del celular, a través virtual, pero pues por motivos de que algunas personas no se pudieron conectar, entonces estamos encontrándonos con lo debido de bioseguridad, con todos los protocolos de bioseguridad. Entonces la experiencia mía ha sido muy bonita porque cada día me acerco más a Dios, cada día estoy conociéndome a mí misma de cómo es el encuentro mío con el Señor. Entonces es una experiencia muy bonita donde el amor del Señor está primero en mi vida, donde he encontrado realmente mediante el encuentro con esa oración, con esa fuerza del Espíritu Santo que me enseña a vivir, y con mis hermanos mucho más porque aprendemos a conocernos, porque hemos estado comunicándonos y hemos estado sabiendo el problema del otro, cómo se encuentra el otro, en qué motivo está, en qué problema, qué dificultad tiene, y en esa unión que hemos estado en la comunidad hemos aprendido muchísimo, entonces lo cual no hemos estado desconectándonos de nada en cuanto a la pandemia, entonces hemos estado muy unidos. Entonces, gracias a Dios por permitirnos encontrarnos y por estar ahí en esa comunidad para crecer aún más en esa fortaleza de la fe y en esa fuerza del Espíritu Santo que cada día nos enseña más a amar. Y como el lema de siempre que nos dice la palabra de Dios, vivo yo, no soy yo, es Cristo que vive en mí. Entonces es esa fuerza que nos mantiene para estar unidos, y que aunque haya pasado lo de la pandemia, siempre vamos a estar ahí juntos para ayudarnos y para crecer aún más, para evangelizar más como Cristo nos ha enseñado. Entonces doy gracias a Dios por esa experiencia bonita que he tenido en mi vida, ese cambio que he tenido mediante ese retiro que cada día nos enseñó más a entregarnos más al Señor. Entonces con la fuerza y con la gracia seguiremos en unidad, seguiremos en esta comunidad fortaleciéndonos, aunque a veces de pronto pues nos asusta, o de pronto por la seguridad, o de pronto pero siempre vamos a estar muy unidos para seguir adelante y fortalecernos más en la fe. Buenas tardes, yo soy el Padre Carlos Prías, el párroco de Señora del Rosario de Sogamoso. Les comparto la alegría de esta evangelización que hemos realizado y hemos vivido en tiempo de pandemia, con una consigna: cerramos el templo, pero no la iglesia. Por eso hicimos una reflexión muy detenida sobre cómo Jesús vivió su relación con el templo y cómo su tarea principal se dio lejana al templo. Jesús evangeliza atravesando la ciudad, evangeliza en las circunstancias y en la cotidiana histórica de las comunidades. En ese contexto entonces decidimos aprovechar ese tiempo para realizar el plan pastoral. Empezamos por vía virtual
a estudiar el plan pastoral diocesano y luego de estudiar el plan pastoral diocesano comenzamos a elaborar el plan pastoral parroquial que en pocos días vamos a publicar. En ese contexto logramos también que las comunidades, en un 70%, tenemos 5 comunidades del cine, en un 70% lograran conectarse y realmente de alguna forma continuar su proceso de formación y de evangelización. Todo esto también con el apoyo de muchas personas laicas de la parroquia que han vivido un auténtico compromiso realmente de evangelización. Logramos conformar en la parroquia algunos grupos que de cuando en cuando se reunían, por ejemplo el grupo de jóvenes, por ejemplo el grupo de pastoral familiar, y logramos que mantuvieran cierta relación de encuentro, respetando todo el plan de cuidado. También reactivamos el plan pastoral parroquial en la medida en que podíamos irnos encontrando poco a poco. Fundamentalmente hicimos también un encuentro, un proyecto, viendo un poquito y viviendo un poquito la situación de sufrimiento de la gente. Optamos por un plan de pastoral social interior que llamaba ¿Dónde llora Dios? Entonces en cada barrio logramos ubicar una persona como responsable del barrio en 4 aspectos. Un aspecto, el hambre. Entonces decidimos que donde llora Dios, donde habían familias en el barrio que tuvieran hambre, entonces frente a eso respondíamos con una actividad de caridad, de llevar el mercadito. Donde llora Dios a nivel de enfermos, también entonces con algunas personas de Pastoral Salud acompañar este dolor. Donde llora Dios en la soledad, porque algunas personas mayores, sus hijos por la pandemia no volvieron, entonces también ahí logramos ir acompañando también ese proceso. Y donde llora Dios en los duelos, la muerte del ser querido muchas veces muy dolorosa porque no podía ir a celebrar la ceremonia, o también algún rompimiento afectivo, entonces logramos también acompañar esos procesos. Creemos que ese fue como el aspecto más novedoso, creemos nosotros, de Donde llora Dios en la parroquia, que ha ido conformando un signo de solidaridad y de misericordia de una parroquia siempre abierta al sufrimiento de la gente. Todo esto en un contexto de una iglesia en salida. Por eso en este momento, por ejemplo, la catequesis que estamos realizando, la estamos realizando en diferentes sitios de la parroquia, no únicamente en el templo. Eso sería, yo creo, lo más significativo. Ya en este momento estamos reestructurando otra vez nuestros encuentros presenciales con mucha responsabilidad y con mucha prudencia, pero sentimos que en tiempo de pandemia, con todas las limitaciones, realmente podemos afirmar que especialmente las comunidades y los diferentes procesos de coinonía y de casas de reunión lograron mantenerse. Muchas gracias. En nuestra parroquia están conformados los ministerios de comunidades, evangelización, catequesis y liturgia. Durante el tiempo de pandemia aprovechamos para capacitarnos en la formación que ofrece la diócesis mensualmente. Teniendo en cuenta que el año pasado teníamos 3 grupos de coinonía y 5 de casas de reunión. Estas capacitaciones fueron de gran ayuda para nosotros, ya que nos sirvieron para preparar los respectivos retiros de querigma y coinonía. Como coordinadora interna de nuestra pequeña comunidad San José, de la parroquia Nuestra Señora del Rosario, he vivido un proceso de adaptación, todo esto debido a los cambios que hemos tenido durante la pandemia. Hemos asistido a nuestros encuentros todo de manera, la mayoría han sido de manera presencial, teniendo en cuenta nuestros protocolos de seguridad. Otros encuentros han sido de forma virtual. Actualmente retomamos nuevamente nuestros encuentros de forma presencial. Es un proceso enriquecedor, teniendo en cuenta que nos ayuda a formar como personas, como comunidad, y he ganado hermanos que son los hermanos integrantes de mi pequeña comunidad. Animo a todas las personas para que asistan a todos estos encuentros y formen parte de pequeñas comunidades en sus diferentes parroquias. Es un buen proceso no solo para como personal, sino también a nivel familiar.